¡Oli! Primer golpe y golpe histórico de General Atlantic, el equipo, o mejor dicho, el fondo de inversión que compró el 49% de las acciones del Club América y tal y como se los anticipé, solo que ahora se adelantó. Después del Mundial, les dije, vendría un cisma, una sacudida a todo el grupo y liderazgo que maneja el señor Emilio Azcárraga, el dueño, entre otras cosas, del América. Solamente que ahora fue antes de lo que yo les había mencionado, después de que tuve reuniones y cabildeos con distintos empresarios muy cercanos a Emilio Azcárraga. André Jardine, el mejor técnico de la historia del América, el tricampeón, el campeón de campeones, el ganador de la Supercopa MX, el ganador del premio del $1.000.000, deja de ser el técnico de las Águilas. Un hueco que será difícil, muy difícil de llenar. Este es el fin de una era y ahí está el comunicado. André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de 6 campeonatos con nosotros, incluyendo el histórico tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André. Te convertiste en el DT más triunfador del club y tu huella quedará grabada. En efecto, podré haber criticado sobre todo, y más encarnizadamente, el 2025 y el principio o el primer semestre del 2026, en el cual no ganó nada. André llegó como un emergente procedente del San Luis, no era la primera opción, e hizo jugar con su flexibilidad táctica de muchas maneras al América. Sí, arrasó en el tricampeonato, arrasó en el bicampeonato y en el tricampeonato le costó mucho trabajo. Pero todavía el siguiente torneo llega a una final contra Toluca, en donde es acuchillado por el arbitraje. No le marcan 2 penales al América y sí le marcan 1 que no debió ser. Todavía juega el campeón de campeones, pero de estar acá venía en descenso. Yo varias veces me lo encontré, me dijo, confía en mí, sobre todo después de la era del bicampeonato y que no arranca bien el tricampeonato, ese torneo, me dijo, Álvaro, me lo encontré justamente aquí en un centro comercial en el que siempre estoy enfrente del canal. Me dijo, Álvaro, por favor, confía en mí. Confié en él y nos dio el título. Pero después ya no pudo levantarse. Fueron saliendo jugadores que él no los utilizaba tanto y que sin embargo fueron importantísimos. Richard Sánchez, Cabeza Rodríguez, Quiñones, que no es el caso de que no lo utilizara. En fin, se fue cayendo Diego Valdés y posteriormente trajo a sus brasileños, se fue Diego Ramírez y no pudo levantar más al América. Cayó el hecatombe. De acuerdo, y esto no es una opinión, esto es información, el señor Azcárraga, al parecer, de lo que me dicen mis fuentes muy allegadas a él, tenía un periodo para recomprar las acciones a General Atlantic. Este periodo ya se cumplió, de acuerdo a lo que me dicen mis fuentes, y General Atlantic ya dio el primer golpe en la mesa, sobre todo el más mediático, con Jardine, porque ya le habían dado las gracias al señor González Iñárritu como directivo. Después de la Copa del Mundo, y tal y como me lo aseguró también Fidel Curi, vendría un cisma y una hecatombe en el liderazgo de Emilio Azcárraga, en donde si no está al tiro, su grupo de enemigos, al ser uno de los tipos más queridos y odiados del fútbol mexicano, su grupo de enemigos lo puede derribar de su puesto de poder. Arranca una nueva era y ojalá que un americanista, alguien campeón, tome el América como Efraín Juárez. He dicho, palabra del señor Morales. Aquí arrancamos, alabado sea yo. Póngamelos a todos en pantalla, por favor. Inmediatamente empiezo contigo, Carolina Padrón. ¿Cuáles son tus primeras reacciones ante la salida, que todavía le quedaba un año de contrato, ante la salida de Jardine? Fíjate que sé que Dionisio, porque Dionisio había dicho, nosotros no nos imaginábamos el escenario en donde empezara otro nuevo torneo por los resultados que se habían dado, pero al final yo dije, bueno, hay que darle tiempo al proyecto. Ha sido un técnico ganador, comprobado, pero bueno, yo creo que también se había desgastado mucho la fórmula entre él, algunos jugadores, entre él y la directiva en cuanto a que se habían traído ciertos refuerzos que no funcionaron. Se trajeron a lo largo, de hecho, de su estadía, refuerzos que en teoría
pintaban muy bien y muchos no estuvieron a la altura del equipo del América. Así que bueno, ni modo, buscar a alguien, pero sí me preocupa la estabilidad que le puede dar el nuevo técnico. Bien, yo le decía al señor Giardini, tómese un año de descanso. Ya está con el burnout. El burnout, ya se le quemó el cerebro, es normal. Es normal, no pudieron los técnicos en el América. Si hasta Guardiola tuvo que tomarse un año de descanso en Nueva York. León Lecanda, ¿a qué se atribuye entonces la salida de André Giardini? ¿Cuáles son los hechos y los factos? Sí. ¿Cómo estás, Álvaro? Y un abrazo a todos en Generación F. Mira, hay múltiples fuentes que en los últimos minutos me han ido compartiendo información. Voy a empezar por el entorno de André Giardini, una persona muy cercana al estratega brasileño, 46 años, me acaba de responder y me dijo, fue una decisión muy meditada de André, él quiere pasar más tiempo con su familia, quiere este break del que estás hablando, Álvaro, y seguramente tomará en estas próximas semanas la decisión de si justo utiliza unos meses como sabático para estar con sus seres queridos o si quiere tomar otro proyecto. Hay otras fuentes que me dicen que pasa también por la reconstrucción del equipo. Giardini en principio quería continuar con las Águilas del América. Esa información yo tenía desde que acabó el torneo y así lo reportamos, Álvaro. Esto significa que tendría que venir justamente un cambio de jugadores en el verano. Salidas por ventas de futbolistas, por elementos que ya no entran en planes y por supuesto las llegadas. Si esto terminó siendo un problema, se atribuye esencialmente, Álvaro, a que hoy América ya no tiene el presupuesto que tenía incluso en el 2025. Hoy América es un equipo que está muy golpeado en sus finanzas, no por el club en sí mismo que opera en números negros, sino por la administración a cargo del Grupo Yamani, que ha concentrado muchos de los recursos en la remodelación del Estadio Azteca Banorte y también en la organización de la Copa del Mundo. Y por otro lado, Álvaro, otra fuente me dice el proyecto, como ha dicho Caro, estaba ya muy desgastado. ¿Qué significa desgastado? Bueno, efectivamente que en la relación con algunos jugadores, en los resultados deportivos del 2025 y el 2026 en blanco, después de un histórico tricampeonato, 6 títulos en un periodo de año y medio, pues evidentemente fueron orillando hacia ciertas roces, ciertas situaciones en donde ya no era natural lo de André Giardini al frente del equipo. Pero esto, Álvaro, no parece, por la información que me llega de última hora, que sea una decisión ni de Santiago Baños ni del propietario con mayor peso en el club todavía, que es el señor Emilio Azcárraga. Esto parece que es una decisión, por lo que me han contado, de Ferran Reverter, el director general de Grupo Controladora Águilas, que es quien tomó, como bien lo dijiste, la decisión de cesar a Héctor González Iñárritu, el presidente operativo, que dejará sus funciones el 30 de julio. Quédate ahí, León, un momento. ¿Qué impacto histórico tiene la salida de Giardini, Dionisio? Bueno, el de 13 títulos que te deja, el de un tricampeonato, el de que es un técnico capaz, que por lo menos la sensación que dejó tras la eliminación ante Pumas, y la diferencia que te puede marcar un penal, que lo metan o no lo metan, pues que el equipo parecía que había regresado a ciertas bases, ¿no? Ahora, me queda claro, porque las informaciones van y vienen, y sé que León tiene sus fuentes, pero aunque parece una destitución, me da la impresión que es una decisión tomada de común acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí se me hizo muy extraño que después de prácticamente poco más de 2 semanas que América había quedado eliminado, no se hablara nada de altas y de bajas. Y cuando pensábamos que se iba a quedar André Giardini por lo mismo, pues resulta que Giardini decidió no quemar los puentes. ¿Y a qué me refiero? Sí es cierto lo que dice el tema León de Ferran Reverter, pero ante esto, Giardini había hecho una serie de peticiones a la directiva. Estos jugadores son los que ya no entran en planes y estos son los que me gustaría que entraran. ¿Y se cumplió aparentemente eso? Plan, no. ¿No los brasileños, no? No, hablando para ahora. Para ahora. Para ahora, en estas 2 semanas, estos son los que quiero que se queden, estos son los que quiero que se vayan y estos son los que necesito que lleguen al equipo. Le dijeron, nada de eso está Aprobado. Está aprobado. Entonces Giardini dijo, bueno, pues si no voy a poder contar, a armar el equipo que yo quiero. Pasado se lo trajeron, el equipo que yo quiero. Sí, pero en el pasado, cuando llegaron... Este. Sí, está bien, pero llegaron ya varios de los jugadores que fecha 5, 6, 7. Pero bueno, yo te estoy hablando de lo de ahorita, de lo después de la eliminación. Hacia adelante, esto fue lo que Giardini quería, o no quería. Que era necesario, además. Y que era necesario, que él sentía que era necesario. Le dijeron, nada de eso procede. Entonces Giardini dijo, perfecto, no procede, pues no tiene caso en este momento seguir en el equipo. Porque la idea de Giardini era
justamente lo que dice León, era seguir en la institución. Pero al ver que no procedió nada, entonces cuando tú te das cuenta que no se hablan de nada en altas y bajas, pues hay cierta lógica en que hoy Giardini no sea el técnico del América. Rafael Ramos, ¿qué sabes al respecto y cuál es tu opinión de la salida de Giardini? ¿Es buena o es mala? A ver, puntualmente yo todavía tengo mis sospechas porque cuando un entrenador decide recurrir a una especie de chantaje o de extorsión, de me traes a este y nos deshacemos de este, es un recurso histórico de muchos entrenadores, la mayoría de ellos cínicos, lo cual no parece ser Giardini, pero la mayoría hay muchos entrenadores cínicos que plantean simplemente esa situación: o me das todo lo que pido y tiras a la basura todo lo que a mí no me sirve, o busquemos caminos diferentes. No habría que descartar esa posibilidad. Ahora, habría que tener en claro, y esa sería una información muy valiosa, con quién está negociando. Es decir, quién es la persona de la América con la que estaba detrás del otro lado del escritorio, porque eso nos va a arrojar mucha luz de lo que viene para el América. Y yo no creo que haya estado necesariamente solo Santiago Baños o alguno de los chichingles que le rodea. Sería interesante saber con quién estuvo haciéndolo. Me parece que es más factible que si vas a montar un nuevo proyecto, lo montes con la persona a la cual le tienes un agradecimiento y un reconocimiento, aunque evidentemente no puedes volverte esclavo del agradecimiento. Pero también hay que entender, como se habla del caso de Guillermo Almada, que me parece una sinrazón, porque estás yendo de un extremo al otro, estás yendo de un tipo que llegó a tener un comportamiento paternalista a algo que ya sabemos, la forma en la que se comporta Almada, al grado que la forma en la que sale de Pachuca es porque el grupo se rebeló contra él. Me parece que el América tendrá que ser muy inteligente para elegir, y a veces ha dejado dudas para ello. Había encontrado al técnico que había roto la barrera a la que se habían acercado Solari y Fernando Ortiz, que la había rebasado con todos los límites, que está convertido, no sé si en el mejor técnico en la historia de la América, definitivamente el más ganador, eso es inobjetable, pero también ahora lo que no sabemos también, por eso hablo de la otra persona, del individuo que estaba al otro lado del escritorio, porque habrá que ver si él tiene la capacidad, los conocimientos y los contactos para saber buscar al entrenador correcto. Y la otra, si le estás negando deshacerte de jugadores que seguramente no tienen mercado, muchos del América no tienen mercado, y que si vas a buscar a jugadores que necesite el América para fortalecerse totalmente en su imagen histórica del grande del fútbol mexicano, bueno, también entendamos algo: no hubo dinero para respaldar el plan de Jardín, habrá dinero para respaldar el plan del que llegue. Son muchos escenarios, por eso creo que si León eventualmente a lo largo del día consigue la información de quién fue el que lo destituyó, quién fue el que le dijo no a las negociaciones, quién fue el que rompió totalmente. General Atlantic, de acuerdo a lo que dice León. General Atlantic. Sí. Ya esa información yo se las puedo confirmar. A ver, venga. Mira, también, y discúlpame, creo que por un problema técnico no me escuchabas, Rafa, pero no. Justo eso. A ver, mira, a mí lo que me dicen es Ferran Reverter, es el director general de Grupo Controladora Águilas. Esta sociedad se creó a fines de diciembre, antes del día de Navidad, con el 49% adquirido por General Atlantic a cambio de $240 millones y el 51% de Grupo Yamani, que sigue siendo el socio mayoritario, con Emilio Azcárraga como la figura principal entre esos accionistas. Sin embargo, la llegada de este fondo de inversión con ese capital fresco no solamente es inyectado al equipo de fútbol, sino también a la remodelación del estadio Azteca Banorte y por supuesto a la organización del Mundial. Esta decisión tiene que ver con que justo ya hoy el brazo derecho de Emilio Azcárraga, y que era el jefe directo tanto de Santiago Baños como de Héctor González Iñárritu, hablo de Joaquín Valcárcel, ya está a un lado del proyecto de América. Hoy Ferran Reverter es esa figura, es ese director general que reporta directamente al board, y el board no es solo el señor Azcárraga, ya es gran parte de los ejecutivos de este fondo de inversión que tiene activos por más de $100 mil millones en todo el mundo, incluyendo empresas en México. Entonces este fondo, sí, no solamente ha llegado con mucho dinero, ha llegado con mucho poder de decisión, y tener a Ferran Reverter es, primero, hacer a un lado al presidente operativo González Iñárritu, segundo, hacer a un lado al entrenador Giardini. Por otro lado, decía yo que ¿y a en el Baños? entorno personal de André, a Baños por ahora lo han sostenido, ¿sí? Por ahora.
pero no descartaría yo más movimientos. Y nada más, solo agregar esto, Álvaro, compañeros. O sea, Jardine, desde el entorno me dicen, él es el que también ha tomado este paso al costado. Es decir, efectivamente, como dice Rafa, una decisión de mutuo acuerdo, ¿no? Pero es que si no te garantizan... Ahora, ¿recuerdan algo? Rafa, si no te garantizan, porque Rafa menciona el tema de que eso a veces lo usa el técnico como una estrategia, pero si eres un técnico de los más ganadores en la historia del América, el más ganador... Más eres el América. Claro, yo creería que tú quieres respaldar a tu técnico que te ha dado tantos títulos y que por algo te ha tenido allí, ¿no? En la conversación en los últimos años, más allá del torneo, de lo que pasó en el 2025. Más allá de estrategia, yo siento que es un tema de confianza con el técnico, ¿no? Decir, a ver, ¿quién más que el propio Jardine para saber qué jugadores no funcionan y qué tienen la mira para que funcione conforme a los resultados que ya ha dado? Aceptando que aunque los que él trajo llegaron tarde, sí fallaron. Claro, por supuesto. Y él tiene que hacer esa mea culpa y absorber con esa responsabilidad, hermana, ¿no? ¿Es buena o mala la salida de Jardine? Yo pienso que es mala. Okay, y siento que es mala porque no sabemos qué viene a continuación. Yo O sea, pi- mi punto es no solamente a nivel de técnico, sino de los movimientos que van a hacer, porque si prescindes de alguien como Jardine y si además él quiere armar un proyecto, me recuerda mucho la situación de Efraín con lo que le pasó en Colombia, ¿no? Te dan 2 títulos y luego la directiva no te respalda de alguna manera. Mateo Zuribe. Claro, ¿tú qué haces como Jardine? Oye, pues, si necesito esto y no me lo vas a dar, pues el proyecto entonces no va a seguir adelante, ¿no? Y además la otra es hasta qué punto, ¿no? Yo también considero que en este momento es una mala decisión. Claro. En este momento. Ya después veremos a quién están pensando de técnico, que se dice que Almada va a la cabeza y capaz si en 6 meses Almada o en un año levanta 1 o 2 títulos con el América. Perfecto. Entonces diremos que quizá la decisión no fue tan mal tomada, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que yo voy finalmente? Si el técnico que ya de por sí no se sentía respaldado, ahora menos, pues ¿sabes qué? No tiene caso seguir adelante, León. Mira, rapidísimo, en la mesa el escenario 1 era que Jardine continuara y por eso ustedes lo deducen perfectamente bien. 2 semanas donde no hubo ruido de altas y bajas, pero donde tampoco se anunció de inmediato acabando el torneo, gracias a André, histórico, ¿no? Por cierto, le están preparando varios materiales audiovisuales para homenajear al técnico más ganador en la historia del club. Pero por otro lado, ¿sí? El hecho de que se dé de esta manera su salida, entonces dice, ok, ¿ya tenían algo perfilado? Sí, ya tenían sobre la mesa un pócar de ases. Aquí en Generación de Fe voy a decir cuál es ese pócar de ases. Número 1, sí, Guillermo Almada. Ese es el principal. No está cerrado y pueden ir por otra dirección. Número 2, Martín Anselmi, pasado cruzazulino. No le ha ido bien después de que se fue de la máquina, ni con Porto ni con el Botafogo. Número 3, Diego Alonso, un viejo conocido del fútbol mexicano, primo hermano de Iván Alonso, directivo de Cruz Azul. Y número 4, imposible, porque ya es director técnico de Rayados, Matías Almeida. En ese pócar de ases se movía la baraja de los principales candidatos iniciales por si pasaba cualquier cosa con Jardine, que ha sucedido. Bienvenidos a Reportes América MX, la casa de la información azul crema, y hoy tenemos que hablar de una noticia que ha sacudido por completo a la afición americanista en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que André Jardine estaría fuera del América de forma oficial, provocando una auténtica conmoción en Coapa y generando miles de reacciones entre aficionados, analistas y medios deportivos. Sin embargo, antes de entrar en el análisis, es importante aclarar que hasta este momento no existe un anuncio oficial del Club América confirmando la salida definitiva del entrenador brasileño. De hecho, diversos reportes recientes señalan que la directiva mantiene la confianza en el proyecto encabezado por Jardine y que el técnico sigue contemplado para encabezar la preparación rumbo a la Apertura 2026. Aún así, la incertidumbre sigue creciendo porque el entorno americanista vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Después de conquistar un histórico tricampeonato y convertirse en uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club, André Jardine pasó de ser prácticamente intocable a encontrarse bajo una presión enorme debido a la falta de títulos en los torneos más recientes, las eliminaciones dolorosas, la pérdida de protagonismo en algunos momentos clave y la exigencia permanente que existe en la institución más ganadora del fútbol mexicano han provocado que cada decisión de la directiva sea observada con lupa. Y es precisamente en ese contexto
donde surge la posibilidad de cambios profundos dentro de la estructura del club. Algunos reportes apuntan a que la llegada de nuevos actores dentro de la administración americanista podría provocar modificaciones importantes en la toma de decisiones deportivas, situación que inevitablemente colocaría el futuro de Jardine en una posición de análisis. La realidad es que el nombre del entrenador brasileño ha sido vinculado constantemente con rumores de salida durante los últimos meses. No porque haya perdido completamente el respaldo de la directiva, sino porque el propio éxito que construyó elevó la vara a niveles extraordinarios. En América no basta con competir, hay que ganar. No basta con jugar bien, hay que levantar trofeos. Y cuando los títulos dejan de llegar, incluso los proyectos más exitosos comienzan a ser cuestionados. Sin embargo, quienes defienden la continuidad de Jardín recuerdan que fue precisamente él quien devolvió al América a la cima del fútbol mexicano, construyendo un equipo dominante que marcó una época reciente en la Liga MX. Por eso muchos consideran que sería un error tomar decisiones precipitadas impulsadas únicamente por la presión mediática o por la impaciencia de algunos sectores de la afición. Mientras tanto, la incertidumbre alimenta toda clase de especulaciones. Hay quienes aseguran que podrían existir ofertas externas para el estratega brasileño, mientras otros sostienen que cualquier cambio dependería exclusivamente de una decisión interna del club. Incluso en meses recientes aparecieron versiones relacionadas con propuestas para desempeñarse como analista durante el Mundial 2026, aunque reportes posteriores indicaron que Jardín rechazó opciones de ese tipo para mantenerse concentrado en el América. Eso refuerza la idea de que, al menos desde la perspectiva del entrenador, existe compromiso con el proyecto azul crema. Otro elemento que ha generado debate es la propia postura de Jardine sobre su continuidad. El técnico ha dejado claro en distintas ocasiones que entiende perfectamente cómo funciona el fútbol y que sabe que la permanencia de cualquier entrenador depende de la confianza de la directiva y de los resultados obtenidos. Incluso llegó a reconocer que el día que no exista respaldo institucional, su salida sería una posibilidad natural dentro de la dinámica del deporte profesional. Esa sinceridad ha sido interpretada por algunos como una muestra de madurez y por otros como una señal de que el propio entrenador es consciente de que su situación nunca puede darse por garantizada. Mientras tanto, la afición americanista vive dividida. Un sector considera que Jardín merece continuar por todo lo que ha conseguido y porque sigue siendo uno de los entrenadores más capacitados del continente. Otro grupo cree que el equipo necesita una renovación para recuperar el hambre competitiva que caracterizó al América tricampeón. Lo cierto es que cualquier decisión tendrá consecuencias importantes. Si Jardine continúa, deberá demostrar que todavía tiene la capacidad de reinventar al equipo y devolverlo al camino de los títulos. Si eventualmente se produce una salida, la directiva tendría la enorme responsabilidad de encontrar un reemplazo capaz de soportar la presión que implica dirigir al club más exigente de México. Y no es una tarea sencilla. Porque una cosa es dirigir a cualquier equipo y otra muy distinta es sentarse en el banquillo del América, donde cada partido se vive como una final y donde las expectativas son gigantescas todos los días. Por ahora, los reportes más sólidos apuntan a que André Jardine sigue formando parte de los planes del club y mantiene contrato vigente hasta 2027. Sin embargo, el simple hecho de que su continuidad siga siendo tema de conversación demuestra el nivel de tensión que existe actualmente en Cuapa. A pocos días del inicio del Mundial 2026, cuando gran parte de la atención del planeta fútbol se concentra en las selecciones nacionales, el América vuelve a colocarse en el centro de los reflectores por una historia que podría marcar el rumbo de la institución durante los próximos años. La pregunta sigue abierta. ¿André Jardine continuará liderando el proyecto azul crema o estamos presenciando el inicio de un cambio histórico dentro del nido? La respuesta definitiva probablemente llegará en las próximas semanas. Pero una cosa está clara. Cualquier movimiento relacionado con el futuro del entrenador brasileño seguirá siendo una de las noticias más importantes del fútbol mexicano.